si alguien opina distinto a mí, me parece que me ataca porque no comprendo que ese es un plano cognitivo-intelectual, no tiene que ver con la persona que tú eres, ni con tu esencia, ni con tu valía, ni con nada. La película que yo me cuento es esta, y esto me lleva a pensar esto. ¿Estoy en lo cierto? Me gustaría contrastarlo con tu versión. Yo creo que de las cosas más dolorosas que puedes hacerle a alguien es hacerle sentir no visto. Más control. ¿Quieres ahorrar tiempo y dinero? Somos Abril Soft, La solución más avanzada para el control de recursos humanos y nómina en hotelería. tiene acceso a la información más importante en tiempo real Únete a los cientos de y corporativos colaboradores exitosos que ya confían en nosotros. Hoy en Listening Leaders tengo el honor, el placer y el orgullo de irme hasta Madrid a hablar con una persona, María González Romero, autora de Debajo de las Palabras, y vamos a hablar de comunicación. Vamos a hablar de comunicación de su libro Debajo de las Palabras, pero de la comunicación no violenta, que es como una especie de parte de comunicación de la que va a ser muy divertido hablar. Así que María González Romero, ahora sí, bienvenida a este espacio. Hola, pues muchísimas gracias por invitarme, Raúl. Un gusto, un gusto. Oye, María, fíjate, yo suelo empezar los entrenamientos con los líderes diciendo markets are conversations. Si algo está faltando en una empresa, es una conversación. Si algo está sobrando, es una conversación. Si algo está funcionando mal, es una conversación que se ha tenido de malas maneras, ¿no? Imagino que habiendo escrito sobre la comunicación no violenta, pues tienes que estar de acuerdo, ¿no? Estoy muy de acuerdo. La comunicación es una habilidad transversal que impacta y afecta en todos los planos de nuestra vida. Para empezar, en nuestra relación con nosotros mismos, si quieres, no te hace falta ni siquiera otro humano para poner en juego esto, ¿no? Y para seguir en cualquier relación, por supuesto, del entorno profesional, pero también del personal, claro que sí. ¿Y cómo se te ocurre? Lo cuentas en el libro, pero quiero que lo cuentes a nuestros oyentes. ¿Cómo se te ocurre escribir a lo largo de estos 22 meses acerca de la comunicación no violenta? La idea no fue mía. A mí me viene a buscar la editorial porque conozco a una persona hace unos años, le hablo de comunicación no violenta porque soy una entusiasta del asunto y me preguntó a qué me dedicaba y se lo conté. Y ella, mucho tiempo después, le habló a la editorial sobre mí y sobre mi trabajo. Entonces, la editorial me propuso escribir este libro y yo en la primera llamada, la verdad es que me entró un miedo tremendo, me atrapó la impostora y dije que no, que gracias, que yo estaba muy ocupada, en fin, que no era escritora, que ya había muchos libros sobre esto y me revolví y dije que no. Pero en la segunda llamada, al mes siguiente, pues en una conversación en la que el editor con mucho arte me iba preguntando sobre la comunicación no violenta y no con la intención, según su primera aproximación, de convencerme de nada, pues hablando sobre el asunto llegamos al punto en el que yo le dije, lo que a mí me hubiera gustado leer y no encontré, porque creo que no está escrito, es el testimonio de alguien que ha tratado de llevar este modelo a su día a día y las dificultades con las que se ha encontrado, ¿no? Para encontrar en ese testimonio pues algunas claves que me animasen a seguir, ¿no? Era algo así como, si me está pasando esto es que voy bien, ¿no? Entonces, una vez que elaboré ese pensamiento en voz alta, dije, madre mía, ya me he puesto la trampa yo sola. Sí, sí. Entonces, sí, le vi sentido. Para aquellos que no hayan leído las teorías de Marshall Rosenberg sobre comunicación no violenta, se basa en cuatro grandes pasos o cuatro grandes cajones que son la observación, eh, la fijación por los hechos, los sentimientos, la búsqueda o la definición de la necesidad y finalmente la petición. Tú vas desarrollando a lo largo del libro cada uno de los pasos, pero lo mejor es que lo vas haciendo con situaciones reales. O sea, esto es perfectamente aplicable, ¿no? Hoy en día. Claro, verás, Raúl, es que este modelo a nivel intelectual es sencillo de comprender, no es un modelo complejo. La gran dificultad viene a la hora de ponerlo en práctica. Ujú.
Porque las personas no estamos acostumbradas a expresarnos de esta manera. Y al final, aunque entiendas la estructura, cuando te pones a intentarlo, te encuentras con muchos automatismos en los que sueles caer que cuesta mucho deshacer. Entonces hay que poner una especial atención en términos de la comunicación, en cada interacción que tú quieras practicar esto, pues para poder eso, desandar un camino en el que llevas un montón de años y pues crear nuevas conexiones que te permitan expresarte de un modo sutilmente distinto, porque en realidad esto va de pequeños matices que enriquecen el mensaje, que lo hacen como más comprensible, es como ofrecer un paisaje más completo de lo que estás viviendo a nivel interior para que el otro comprenda mejor o tengas más opciones de que comprenda. Y también aprender a escuchar desde este lugar, ¿no? Tratando de comprender que no significa necesariamente estar de acuerdo ni justificar lo que dice, pero sí tener intención de comprender. Lo que busca este modelo básicamente es eso, generar cercanía y conexión. Fíjate que yo creo que lo más difícil, lo más complicado es desaprender. O sea, lo más complicado de iniciar esta aproximación a un método nuevo es olvidar aquello que te ha traído hasta aquí y que te ha ido más o menos bien, ¿no? Raúl, esa es la clave. Por un lado, porque además no hay muchos referentes. Este modelo pues, no lo practica casi nadie. En realidad es poco conocido, aunque a mí me sigue sorprendiendo que sea tan poco conocido. Y por otro lado, porque efectivamente pues nos va bastante bien. Tú le preguntas a las personas y la gente no considera su comunicación como violenta porque entienden la violencia de una forma muy concreta, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues si yo no insulto, no falto al respeto, no tengo intención de faltar al respeto y no voy gritándole a la gente, mi comunicación no es violenta. Y el gran error es ese, es que en realidad este modelo considera violenta toda interacción en la cual alguna de las partes se cierra, reacciona y se cierra y deja de escuchar. Y esto lo vemos muchísimas veces en realidad y a veces no tiene nada que ver con que tú tengas ganas de ser violento. Tu intención puede no ser violenta, pero la interacción en algún sentido le ha llegado al otro como violenta, agresiva, peligrosa, aunque sea sutilmente. Y eso impacta en su capacidad de escuchar y ya rompe el canal de escucha. Estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Muchas veces uno no quiere ser, no quiere ni siquiera sonar violento, pero venimos también de una forma de entender la vida que es, oiga, y yo muchas veces lo cuento, a mi madre la adoro, pero a mi madre muchas veces le digo, mamá, tú no eres sincera, tú eres sincericida, porque hay cosas que no es necesario decir. Y entonces, no, bueno, pero es que, oye, le queda fatal el pantalón, pues se lo tendré que decir. Pues a lo mejor no, o a lo mejor hay otra manera de decírselo, o a lo mejor hay otra manera de acercarte a esa persona antes de decir lo que a ti se te pasa por la cabeza, ¿no? Claro, yo creo que la sinceridad es una cualidad muy valiosa y a la vez hay que saber ofrecerla con claridad y cuidado. Es como esta distinción maravillosa que no sé quién es el autor primigenio, pero muchas personas utilizan, diferenciar sinceridad y sincericidio, que no, es como tú lo traías. Porque al final la sinceridad puede partir de una necesidad de cuidar al otro. Pues yo quiero decirle que le queda mal porque me gusta que lleve cosas que le queden bien, porque creo que eso le va mejor, ¿no? Porque le veo más guapo, porque lo que sea. Pero si tu manera de ofrecerlo impacta de manera tal que el otro se revuelve, le molesta o le hunde, ¿sabes? Le tira la autoestima al suelo, pues no está produciendo en realidad el efecto que quieres, que es cuidar del otro. Entonces, es ese punto que te permite poder evaluar si lo que vas a decir le ayuda en algún sentido, aporta, es constructivo o es destructivo. Entonces, si es destructivo decirlo como lo vas a decir o en el momento en el que lo vas a decir, quizá hay que elegir otro momento y otra manera de proponerlo, ¿no? Me ha llamado mucho la atención que a lo largo del libro te aproximas a los niños como a aquellos individuos con los que puedes probar el método si no te atreves con los adultos. Y es algo que yo hice sobre todo en una de las partes en el tercer bloque, ¿no? En el cuarto bloque, perdón, en el segundo, en el de los sentimientos, ¿no? Cuando tú a un niño te acercas y yo te leía estos días con una sonrisa porque la primera vez que yo hablé con mi hijo, cuando tenía 1 año y medio de cualquier conversación, mi mujer me dijo, mira, no te puedo, yo tengo la suerte de medir 2 metros, le dijo, es imposible que desde sus 60 centímetros escasos pueda estar hablándote
con 2 metros. Tírate al suelo y háblale desde sus sentimientos y desde los tuyos. Cómo tú te sientes cuando él hace esto, cómo crees que él se siente cuando tú le dices no sé qué. Y wow, a mí aquello me cambió la vida, María, porque igual no es extrapolable a los adultos, pero se le parece mucho. Al final todo el mundo llevamos un niño dentro, ¿no? Se le parece muchísimo más de lo que pensamos. Todos llevamos un niño dentro y más allá de ese niño, por más adultos que seamos, todos experimentamos sentimientos todo el tiempo. Es verdad que no estamos acostumbrados ni a hablar de eso, ni siquiera a pararnos a pensarlo o a sentirlo. Y una de las dificultades de este modelo pasa por trascender esa creencia limitantísima de aquí se viene yo a lo de casa, ¿no? De a mí no me Bueno, cuentes. la culpa es de Miguel Bosé. Los chicos no lloran, tienen que pelear. Claro, hemos El crecido con pobre. eso. Él también debió ser educado en ese paradigma tan tradicional y tan extendido y al final, si ya es complicado para las mujeres, para los hombres, en los estereotipos en los que han sido educados durante muchas generaciones, hay una enorme dificultad. Es verdad que, bueno, pues sencillamente pasa por practicar y quitar muchos tabúes, ¿no? Pones en tu libro una frase de Pilar de la Torre que la enmarca, se dice la CNMV, sí, la CNV, nada que ver con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La CNV sirve para transformar la mierda en abono. Qué fuerte, pero qué visual, ¿no? Sí, es verdad, la frase ni siquiera Pilar misma, yo no sé ni si es de ella o la Sí, escucha ella, es una frase que se dice mucho en entornos de formación de comunicación no violenta porque es muy descriptiva, es muy fácil de entender. Ah, vale, es eso. O sea, donde hay distancia, tensión, conflicto y dificultad, utilizar esta forma de estar en el mundo, porque en el fondo es un idioma, una manera de relacionarte, utilizar esta forma de relacionarte transforma eso en algo nutritivo para la relación. O sea, esa es la explicación que es tan fácil de entender cuando dices que transforma la mierda en abono, porque todo el mundo lo pilla rapidísimo. Hablas de un concepto que se llama irse a la cueva. A mí y también hablas del win-win, del famoso win-win del método Harvard de negociación. Pero cuando tú oyes cuando lees toda la parte del método Harvard de negociación, ellos hablan de un momento que se dice go to the balcony, que es vete al balcón, ¿no? Mira, déjate de estar metido ahí en el embrollo cuando vas a negociar con alguien, vete a la parte de arriba, mira lo que está pasando, sobrevuela sobre esto y vas a entender mucho mejor las posturas de ambos, ¿no? Y tú, sin embargo, hablas en un concepto que es vete a tu cueva, ¿no? Cuéntanos un poco sobre este concepto de irte a tu cueva. Fíjate, vamos a ir a la cueva en un minuto, pero esto de irse al balcón tiene un paralelismo en comunicación no violenta, porque sabes que Marshall Rosenberg ideó representar la comunicación no violenta en una jirafa. Sí. Y la cualidad más significativa de la jirafa es su cuello largo, porque eso te permite observar con cierta perspectiva, que de alguna manera es lo mismo que busca la técnica de irse al balcón de Uri, que en el epílogo, creo, del Getting to Yes, del libro que plantea el método Harvard, habla de Marshall Rosenberg y este modelo. O sea, yo creo que tiene muchos elementos en común. Bueno, pero es que lo más bonito que cuentas de lo de la jirafa es el corazón tan fuerte que tiene que tener para bombear la sangre al cerebro, ¿no? Eso es, porque en el fondo es más grande el corazón que el cerebro y eso lo que busca es visibilizar que este modelo lo que trata es de generar cercanía y conexión no por la razón, sino por los sentimientos y las necesidades humanas que son los que nos mueven a hacer lo que hacemos. Y luego revestimos todo eso de razones y argumentos, pero en el fondo ser capaz de conectar ahí abajo es mucho más poderoso porque ni siquiera nos hace falta estar de acuerdo para poder acercarnos. Pues nos ayuda a ponernos ahora sí te llevo a la cueva. Claro, eso es. Entonces, esta idea de la cueva también lo aprendí de Pilar de la Torre, es una práctica como a posteriori, en la que tú durante los primeros meses o años de práctica de esta forma de comunicación, muchas veces no puedes poner en juego en tiempo real esta técnica o esta forma de relacionarte, pues porque no tienes la agilidad bastante ni has integrado toda la información como para lidiar con lo que te está pasando a ti y ofrecerle al de enfrente
esa calidad de escucha y de empatía. Entonces, irse a la cueva es una práctica que tú haces a posteriori. Una vez que vives una situación en la que ha pasado algo que tú no has manejado como te habría gustado, o te das cuenta que no has puesto en juego todo lo que querrías haber puesto en juego, haces un análisis en un lugar pues seguro y tranquilo para ti, y a eso le llamamos la cueva, que puede ser un espacio físico o puede ser un espacio interior al que tú llegas, pues cerrando los ojos, te metes en el baño de la oficina y te vas a tu cueva. O sea, básicamente esto va de irte a un lugar tranquilo en el que puedas analizar lo que ha sucedido para poder comprender lo que has vivido tú y lo que ha vivido el otro. Y eso lo haces recorriendo los 4 pasos de los que hablabas. ¿Cuáles han sido los hechos? ¿Cómo me sentía? ¿Qué necesitaba? ¿Qué puedo hacer? Y en la otra persona lo mismo. ¿Cuáles han sido los hechos? ¿Cómo imagino que se puede haber sentido? ¿Qué creo que puede haber necesitado? ¿Y qué estaría bien para atender eso que el otro necesita? Cuando piensas en el otro, obviamente piensas en clave de hipótesis, porque no tenemos un rayo X que nos diga exactamente lo que le pasa, pero hacer esa simulación de lo que imaginas que está viviendo te permite después, cuando tengas una segunda vuelta de la conversación con esta persona, llevar el plato lleno, que lo dice mucho Pilar, ¿no? O sea, no ir sobre el vacío de no sé exactamente lo que estás viviendo, sino imagino que pues quizá te sentías de esta manera y quizá hubiera estado bien para ti esta otra cosa. Es esto, cuando tú ofreces eso, el otro se siente visto y considerado, incluso aunque no aciertes. Y entonces te dice, no, lo que me pasa es esto, lo que necesito es esto. Vale, bueno, ok, pues ya está. Entonces, el que tiene la legitimidad para decir cómo se siente y qué necesita, obviamente es el otro. Tú no vas a decir, no, tú lo que te pasa es esto y lo otro. Pero sí vas con una hipótesis que ofrece algo, ¿no? De, oye, le da una vuelta a esto, me gustaría entender. Bueno, es que esa última aproximación se me hace mucho más plausible o más posible que la de intentar entender a otra persona, porque se nos llena la boca con la empatía y con el ponerme en los zapatos del otro, y en realidad sabemos una minúscula parte de lo que la otra persona está pasando para poder llegar a ese momento, ¿no? Esto está permanentemente en las conversaciones de todos los directivos, que es con la gente con la que nosotros trabajamos, ¿eh? Permanentemente. Mira, a mí me gusta mucho y utilizo como recurso pues una coletilla que me ayuda, ¿no? A lo mejor planteo una hipótesis de cómo imagino que se siente el otro desde este lugar humilde, ¿no? De, oye, imagino esto, pero no me pongo por encima y te digo lo que a ti te pasa, sino imagino que quizá cuando hemos hablado antes en la reunión sobre este asunto, quizá te has sentido inquieto, incómodo por cómo se estaba dando la situación y de alguna manera necesitabas pues ordenar las ideas y darte un tiempo para poder expresarlo con claridad. La película que yo me he contado es que te estabas percibiendo atacado y que estabas reaccionando como tal. Pero en realidad me doy cuenta que esa es la película que yo me cuento y no sé si es exactamente lo que tú has vivido. Me gustaría escuchar cómo has vivido tú esta situación. O sea, aparte de la devolución que haces en clave no violenta, le cuentas la historia que tú te has montado en tu cabeza, que suele ser lo que condiciona en mayor medida la interpretación que has hecho. O sea, Sí. la película que yo me cuento es esta y esto me lleva a pensar esto. Estoy en lo cierto, me gustaría contrastarlo con tu versión, que tú eres la persona más indicada para contarme lo que estaba pasando por Bueno, dentro. partiendo de los hechos, porque los hechos que tú interpretas probablemente no son más que los juicios, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nosotros trabajamos con los líderes en el método del caso, en donde separamos, la primera cosa que te da el método del caso de Harvard es separen ustedes los hechos de los juicios, porque los juicios son los que nos predisponen, incluso los peores, como yo les digo muchas veces a los directivos, los prejuicios, los juicios previos, aquello que te han contado, aquello que has oído y que lo haces tuyo y que de repente lo sueltas allí como una verdad absoluta, ¿no? Es que hay una enorme dificultad para algunas personas para diferenciar un juicio de un hecho, Sí, sí. que van por la vida dictando sentencia y están tan habituados a eso que es que no les es fácil comprender que eso es una opinión y que una opinión es subjetiva y que otra persona opine algo diferente no ataca a la esencia del ser humano que uno es. O sea, hay una enorme confusión entre la identidad y la opinión.
Y en ese sentido, si alguien opina distinto a mí, me parece que me ataca porque no comprendo que ese es un plano cognitivo-intelectual, no tiene que ver con la persona que tú eres, ni con tu esencia, ni con tu valía, ni con nada. Entonces, en esa confusión nos enredamos. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que al hilo de esto que estabas diciendo, no quería dejar pasar el momento en el que estamos viviendo con la polarización, fruto desde el propio algoritmo de Google, ¿no? Que cuando hace que yo busco una información, me da aquello que más se parece a mi universo, ¿no? Sí, te acota totalmente la perspectiva. Sí, es Y por tanto, refuerza mi juicio y entonces yo me voy con algo que creo que es la verdad absoluta y que no es más que el juicio que yo he hecho o la interpretación que yo he hecho de esto que está pasando. Claro, partiendo de eso luego es muy difícil continuar todo el método, porque si partes de una premisa errónea, pensando que lo que está pasando es algo que no es más que tu interpretación, luego la comunicación se hace mucho más complicada, ¿no? Bueno, es que es muy confrontativa. Es que ya está. Eso le impone una cualidad muy confrontativa, porque es que si no estás de acuerdo conmigo, estás contra mí. Esta simplificación es tan burda, pues que claro, que es como construir un muro y decir, ya está. Está claro, está claro. Oye, hablas de las maneras de decir que no, que me llama mucho la atención. Fíjate que yo ahora vivo en Estados Unidos, trabajo con muchos países de Latinoamérica, en donde culturalmente no vas a encontrar nadie que te diga que no. Y te lo van a decir de muchas maneras. En México te dicen ahorita, que significa no lo pienso hacer. Y hay muchas maneras de no decirte que no. Sí. ¿Cuáles son las que tú propones para agarrar ese toro por los cuernos y por fin empezar a decir que no a determinadas cosas? Mira, en el libro ahí lo que propongo es un modelo que también es de William Murray, de uno de los tres que desarrollan el modelo Harvard de negociación y que se llama el no positivo. Y lo propongo porque está totalmente alineado con la comunicación no violenta. Es una estructura muy sencilla en la que te puedes apoyar cuando tienes una dificultad expresa para decir que no, porque tu tendencia es a decirle que sí a todo. Las personas que tenemos esa dificultad, entre las que me incluyo, solemos haber crecido con creencias limitantes, que tú conoces muy bien qué es este concepto, ¿no? Estas ideas fijas, ¿no? Que son inconscientes, que en el día a día tú no te estás dando cuenta de que condicionan tu manera de actuar, pero que impactan directamente en tu forma de relacionarte. Entonces, a lo mejor te dices cosas como que si dices que no, van a pensar que eres una persona poco colaborativa. Y como tú eres colaborativa, pues no puedes decir que no. O si dices que no, van a pensar que eres un egoísta. O si dices que no, van a pensar que no sabes hacer eso. O que lo que sea, ¿no? Entonces, cualquier idea que impacte contra esto de decir que no, te va a poner muy difícil el hecho de decir que no, cuando decir que no es una habilidad extraordinaria y súper necesaria para trabajar de manera efectiva y para relacionarte con personas de manera asertiva y que sea sostenible, porque cuando tú le dices que no a algunas cosas, organizas mejor tu tiempo, tu energía, tu disponibilidad y a las que les dices que sí, obviamente las abordas de mejor manera. El problema es que cuando dices que sí a todo, a quien estás diciendo que no, para empezar, suele ser a ti mismo y para seguir suele ser a las relaciones de tu vida que consideras más estables, que suele ser pues tu familia. Entonces, le dices que sí a un montón de cosas que pasan por encima de lo que en realidad son tus prioridades vitales, si tú te paras a pensar, que es tus seres queridos, pero siempre acaban en un segundo plano porque le dices que sí a todo por compromiso, ¿no? por una dificultad para decir que no. Entonces, comprender esto y querer cambiarlo, al final es lo que te impulsa a buscar recursos. El no positivo de William Murray lo que hace es estructurar en 3 pasos cómo decir un no que no suene a me importa un pimiento lo tuyo y aquí estoy yo con lo mío y no quiero nada, ¿no? Entonces, al final, lo que te propone es decir primero lo que es, por imagina que tú me propones hacer una entrevista para este podcast el lunes a las 6 de la tarde. Y imagínate que para mí el lunes a las 6 de la tarde no es posible. O que el formato entrevista de voz pues no me encaja por lo que sea. Y que yo te quiero decir que no a esto y a la vez que me gustaría ofrecer una alternativa. Entonces te diría,
pues Raúl, el lunes que me propones a las 6 de la tarde no es posible para mí, tengo otro compromiso. O sea, te puedo explicar más o menos, pero voy a hacer otra cosa. En la segunda parte te diría, en consecuencia, no voy a aceptar la entrevista el lunes a las 6. Y el tercer paso sería lo que te ofrezco a cambio. O sea, trato de entender tu necesidad, que es, entiendo, ofrecer un contenido valioso a tu red, ¿no? A tu comunidad, y trato de ofrecerte una alternativa. Entonces, si yo quiero hacer una entrevista como esta, te digo, pues el primer día que tengo un hueco disponible para organizarnos. Si yo no quiero este formato y quiero otro, te digo, ¿qué te parece si me pasas las preguntas y te devuelvo un texto? Y lo hacemos en el blog en lugar de en el podcast. O sea, te digo primero lo que sí voy a hacer, te digo después lo que no es posible, que es lo que tú me estás pidiendo, cómo me lo estás pidiendo, y por último te ofrezco una estrategia que trate de atender tu necesidad, aunque sea de una manera sutilmente distinta. Es una negociación más que un no. Fíjate, cuando uno, yo muchas veces he pensado que cuando uno no dice no, lo hace por no herir a la otra persona. Y entonces lo que lo deja, lo cambia por el silencio, que al final, a la larga, suele ser mucho más doloroso, porque es la ignorancia. Y tú también hablas por ahí de lo violento que es ignorar a la otra persona, ¿no? Mira, hay una historia maravillosa que le escuché a Susan David, que la conocerás, que está trabajando este concepto de la agilidad emocional. Ella tiene una charla TED en la que en los primeros minutos cuenta que ella nació en Sudáfrica y que allí los zulús se saludan con una palabra que es sawubona. Sawubona literalmente no significa hola, significa te veo. Traigo esto porque acabas de decir que ignorar a otro es muy doloroso. Yo creo que de las cosas más dolorosas que puedes hacerle a alguien es hacerle sentir no visto, o sea, que parezca invisible, ¿no? Para ti. Entonces, esta intención sawubona está, desde mi punto de vista, totalmente alineada con la comunicación no violenta. Es esta búsqueda de darle un espacio a la otra persona y a sus necesidades en un plano igual al tuyo, en un equilibrio en el que lo tuyo y lo mío sea posible. Y para eso tengo que ser capaz de verte a ti en tus sentimientos y en tus necesidades. Y eso es lo que creo que también se puede poner en juego cuando dices que no. Bueno, una de las cosas que no deja indiferentes a nadie cuando lee Debajo de las palabras, publicado por Plataforma Actual, es que vas trufándolo de experiencias personales y de detalles hasta el punto que al final acabas abriéndote en canal diciendo al hígado, ¿no? Directo al hígado, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido ese proceso, ¿no? Es muy interesante, aunque lo dejas ahí para el final, pero digamos, explica en buena medida todo el esfuerzo que has tenido que hacer para el equilibrio que buscabas en el libro, ¿no? A ver, es que para mí fue muy complicado tomar la decisión de escribir este libro, primero por lo que te comentaba, ¿no? Salvar como el síndrome de la impostora ese que nos ataca a tantas personas, que tiene que ver con la inseguridad, ¿no? De, ¿será suficientemente bueno esto que quiero ofrecer? ¿Estaré yo al nivel que me gustaría, ¿no? Para aportar lo que querría, ¿no? Y esa duda. Y por otro lado también una tendencia individual mía de todo un histórico de mi vida en el que yo he puesto mucho empeño en pasar totalmente desapercibida. En mis circunstancias personales eso era un reto. Mi padre y mi madre son personas muy conocidas y para mí durante muchísimos años era una prioridad pasar absolutamente desapercibida. El hecho de escribir un libro y que se publicase era muy contraintuitivo para mí y además me exponía mucho. Además, el hecho de escribir un libro que no es una novela y que no es un libro sobre una teoría, sino que cuenta, es un testimonio de una vivencia, es todavía más rock and roll. Pero la realidad es que cuando yo le vi el sentido a escribir esto, porque comprendí que pues, no había sido escrito nada parecido y que eso aportaba desde un lugar que me ilusionaba profundamente porque creo mucho que este modelo aporta cosas positivas a las personas, lo he vivido yo misma y me gusta mucho contribuir a que otros lo conozcan.
Y en ese sentido, pues puse en la balanza los asuntos y entendí que pagar el precio de ser visible me compensaba. Ahora, eso no significa que lo pague con alegría, lo pago con reservas. dificultad. Sí, y es verdad que ya que me puse a escribir, desde mi punto de vista, el escribir la vivencia tiene que ser sincero, si no, si me pongo a poner, o sea, cuento cosas que tienen que ver con lo que yo he vivido. Entonces, por eso al final el epílogo se llama con el hígado en las manos, ¿no? O así, porque sí tuve muchas veces la sensación de estar abriendo planos de mí que nunca pensé que iba a compartir así en público, ¿no? O sea, yo soy una persona abierta con mis amistades, pero no estoy acostumbrada a mostrarme de esa manera. Y aunque no es obsceno, quiero decir, aunque todo lo que he contado, pues no pasa nada, lo puedo contar perfectamente, no deja de ser mi vida y los ejemplos de lo que me ha ido pasando, y eso para mí ha sido un reto. Qué bueno. ¿Qué le sigue a María González Romero? ¿Cuál es el siguiente? ¿En qué estás trabajando ya? Pues ahora mismo la verdad es que estoy explorando mucho todas las posibilidades que tienen que ver con seguir difundiendo la comunicación no violenta a través de este libro, ¿no? Y las diferentes presentaciones que estamos haciendo y pues entrevistas como esta y todo esto me da la oportunidad de seguir trabajando en ese sentido. Estoy muy centrada también en llevar este modelo a las empresas, a las organizaciones con quienes estoy haciendo formación que tiene que ver con esto, para gestionar equipos, para liderar, para resolver conflictos, este tipo de cosas. Bueno. Y luego pues, sigo también trabajando en el entorno de la formación en empresas, pues habilidades de liderazgo, de coaching y esas cosas. María González Romero, autora de Debajo de las Palabras. Ha sido un placer tenerte aquí en este modesto espacio. Un gusto haber hablado de algo que por lo que ambos sentimos pasión, y es que cualquier tipo de gestión que uno quiera llevar a cabo, da igual en el campo que sea, si no es a través de la comunicación se hace muy complicado. Así que te agradezco mucho el que lo hayas escrito de una manera tan atractiva, tan accesible y que podamos recomendarlo a todo el mundo que nos esté escuchando. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias por ofrecerme este espacio y te mando otro abrazo de vuelta. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. Hasta entonces.